Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Sean bienvenidos a otro programa más de Conectados por el Espíritu. Como siempre, un placer de estar aquí con ustedes. Mi persona, Enoch Villarreal. Muy contento porque hoy tenemos a un invitado de la casa, un invitado muy especial, que se los voy a presentar, claro que sí, ya mismo, el padre Freddy Ramírez. Bienvenido, padre. Gracias, Enoch, por la invitación y buenos días a todos los que nos sintonizan. Bueno, agradecido, padre, que esté aquí con nosotros, pues aquí en este programa de Conectados por el Espíritu, siempre tratando de otorgar información muy productiva para los jóvenes, ¿no? Que les pueda servir. Entonces, bueno, yo sé que, probablemente todos conocen al padre Freddy Ramírez, pero igual cuéntenos un poquito de su perfil, padre. Bueno, soy Freddy Ramírez, soy misionero claretiano, costarricense, llevo muchos años en Panamá, quizás unos 16 años. Primero misioné en la comarca Cunayala, 6 años, y el resto de los años, que serían unos 10, he estado acá en el Santuario Nacional. Ok, perfecto, excelente. Bueno, padre, mire, el día de hoy lo hemos llamado para tratar un tema que se titula la realización personal. Entonces, le digo por qué escogí este tema. Este tema lo digo porque en la actualidad se ve mucho en los jóvenes, y también no necesariamente solo los jóvenes, que hablan este tema de alcanzar esa felicidad, alcanzar mi realización. Y muchos dicen, bueno, cuando yo sea famoso, cuando yo sea influencer, o con este tema ahora de las redes, cuando yo sea millonario, cuando yo no dependa de nadie, entonces yo voy a estar realizado como persona. Entonces ven una felicidad en temas del contexto, vamos a decir, superficial, ¿no? Y yo lo digo también como persona, cuando estaba adolescente, desde niño y adolescente me acuerdo que yo tenía la costumbre, pues, de ser un poco introvertido, ¿no? En mis cosas. Y en cambio veía a mi hermano, que era muy extrovertido, muy sociable, y la gente lo quería, porque decía, ay, pero qué alegre, qué etcétera. Y yo me hacía en mi mente como ese sueño de decir, wow, cuando yo sea como mi hermano, yo voy a estar en paz, no voy a necesitar más nada. Que yo sea como mi hermano y la gente me quiera, la gente me admire. Entonces, en eso yo veía mi realización personal. Y entonces, el día que, póngase, que yo fui aprendiendo a salir un poco de mí, a ser un poco más extrovertido, a ser más yo, pues decía, pero no era lo que yo pensaba. Aquí no encontré mi realización, ¿no? Entonces, un poquito andar en qué conlleva, qué significa esto de la realización personal, sobre todo para los jóvenes que tengan una luz de esto, ¿no? Tienen a veces esas experiencias. ¿Qué piensa usted, padre, de esta palabra? Pues autorrealización también se le llama, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que soy un sacerdote, soy misionero, soy pastor, ¿verdad? Quizás mi enfoque desde pequeño era, digamos, que mis decisiones coincidieran mucho con la voluntad de Dios. Un poco iba por ahí mi oración, ¿no? Quiero ser, Señor, tu voluntad. Sobre todo cuando ya hice la confirmación, ¿verdad? Y que me enfoqué un poquito más en trabajar con la iglesia como catequista, mis preguntas iban en esa línea, ¿no? ¿Cómo hacer coincidir mis decisiones personales con el querer de Dios, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos pensar que las búsquedas que tenemos en la vida nos afectan, nos pueden ayudar a crecer, ¿verdad? Positiva o negativamente, ¿no? Y creo que esa búsqueda necesaria es hacer un discernimiento, una búsqueda de, ¿verdad?, qué quiere Dios para mí, que no es tan fácil, ¿verdad?, porque a veces no tenemos un camino claro. Para mí en ese momento de adolescencia no era como tan claro decir voy a hacerme claretiano, voy a recorrer Centroamérica, no, pero parte de la disposición interior, ¿verdad?, y de lo que Dios quiere ir dibujando en la propia vida. Claro. Sí, usted sabe que yo me puse un poco también a investigar la definición como tal, ¿no?, de este concepto de realización personal, y aquí lo tengo.
Yo encontré esta definición, dice: la realización personal o autorrealización es poder alcanzar las motivaciones personales, esperanzas y ambiciones de una persona a través del crecimiento personal. Este término se refiere a tratar de alcanzar el máximo potencial, lograr el éxito y construir una vida feliz de la que puedas estar orgulloso. Bueno, y viendo un poquito lo que habla usted, y bueno, me parece, yo también pues estoy muy de acuerdo en ese tema de alinear el propósito personal con el propósito de Dios, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver con el contexto de la palabra. Y yo creo que al final la autorrealización lo que debe producir en una es felicidad. Claro. O sea, si realmente yo estoy realizado, yo estoy en paz, yo tengo serenidad, me siento bien conmigo mismo, me siento bien con mi entorno, que no conlleva que tampoco no voy a tener problemas. Porque uno dice, ya estoy realizado, entonces una vida realizada es que no tengo problemas, no tengo ni siquiera que esforzarme, la plata me viene sin yo esforzarme. Eso no es realización. Exacto. O sea, cuando recibes todo y te abren caminos por todos lados, al final tú no sabes qué elegir, ni por qué luchar. Exactamente. Entonces yo creo que, digamos, el discernimiento, ¿verdad?, para alcanzar la auténtica felicidad, que no es como lo pinta el mundo, esas felicidades de fiesta, de carnaval, sino de satisfacción de que estás en el camino, de que estás enfocándote en tus valores, en tus ideales, en tus sueños, exige, digamos, esforzarse. Exactamente. Esforzarse. Exacto. Bueno, y eso que usted dice es verdad. Realmente lo que usted, en el mundo se vende mucho eso. Como que para estar feliz, ¿quieres tener una vida feliz? ¿Quieres poder vivir en la playa permanentemente, una casa en la playa sin esforzarte? Y eso es lo que te vende el mundo, lamentablemente. Bueno, pero mira, tú has tomado el ejemplo de los influencers. Un influencer de verdad tiene que dedicarse a escribir y a diseñar todo su proyecto de comunicación. No es así porque se ponga delante de una cámara y comunicar algo vacío que va a alcanzar, digamos, un desarrollo de sus potencialidades. Exige, digamos, estudiar también un mercado, exige también saber qué quiero comunicar y si eso ayuda o perjudica a los demás. O sea, creo que no es así como, me puse delante de la cámara y ya la hice toda, ¿no? Exactamente. No, pues exige un esfuerzo, trabajo, dedicación. Claro, y yo creo que también esto va alineado con lo que sea que yo vaya a hacer, lo que sea con lo que yo sueñe, tiene que tener una finalidad, pero no solamente para mí, sino también para los que están a mi alrededor. O sea, lo que sea que yo haga a nivel... Sí, a ver, el egoísta que solo piensa en sí mismo, al final se queda solo. Y nuestra felicidad, lo que llamamos felicidad o realización personal, siempre está en la línea de fraternidad, en lo que me une a los otros, a mi familia, a mi entorno, mis compañeros de trabajo, de iglesia. No nos podemos quedar, solo el éxito para mí. Todas estas personas, lamentablemente, que se enfocan en sí mismas, se pierden a sí mismas, ¿verdad? Claro. Padre, ¿y cómo usted, por lo menos, qué recomendaría usted a los jóvenes que están en ese proceso de saber qué es lo que yo quiero hacer en la vida? Puede ser tanto a nivel profesional, a nivel vocacional, personal. ¿Qué recomendación usted les podría dar a ellos para discernir? ¿Cómo ellos pueden discernir en su futuro? ¿Qué es lo que ellos quieren realmente? Bueno, creo que siempre una referencia de iglesia es necesaria, ¿verdad? Estamos en un programa católico. Creo que sea el grupo juvenil, sea un equipo de iglesia, de pastoral, de catequesis, de liturgia, alguien, y formación, ¿verdad? Para saber qué panorama en el camino hay. No digo solo para comprometerse con la iglesia, con el reino, ¿verdad? Sino incluso a nivel profesional, cómo enfocarte en la vida, cómo no hacer de tu proyecto un fracaso. Entonces, creo que allí estaríamos poniendo en la balanza, ¿verdad?, qué me conviene a mí, o qué me puede perjudicar. Entonces, tener como unos referentes, ¿verdad?, unas personas que me puedan ayudar a aclarar mis búsquedas. Eso es muy importante. En nuestro caso se diría, un buen sacerdote, un buen compañero de la pastoral que me pueda iluminar, aconsejar, una religiosa, ¿por qué no? Luego la oración y tener también conocimiento propio, ¿verdad? Porque si no también nos vamos al viento de las modas. Conocimiento propio, ¿qué es? Pues conocerme en mis puntos débiles,
en mis puntos fuertes, ¿verdad? En mis valores, mis capacidades. Ese conocimiento interior no es fácil porque, a ver, muchas veces nos lleva a rebuscar en la historia, ¿verdad? De mis debilidades, de mis fracasos, de mis temores. Entonces, ver esa historia, ¿verdad? Reconciliada no es tan fácil, se da con los años. Y eso también me libera para realizar cualquier cosa en la vida. Como te digo, pues yo estoy aquí con un ministerio, ¿verdad? Que es complejo, ¿no? El de párroco, pero también en mi vida ha habido otras cosas como, bueno, te toca hacer mil cosas. Por ejemplo, la misión de Cunayala, desde preparar la comida, lavar la ropa, preparar la charla de la noche o la misa, barrer la iglesia, tocar la campana, convocar la procesión, todo eso requiere un esfuerzo, pero cuando tú tienes conocimiento propio, ¿verdad? No te andas buscando a ti mismo, claro, sino que buscas el bien de los demás. Claro, y en ese proceso de conocerte, bueno, algo que usted también tocó del tema de las heridas, también creo que parte de ese proceso para llegar a esa meta de realización es ir sanando, ¿no? Sí. Y ese acompañamiento, bueno, como usted dice, espiritual, también incluso psicológico, ¿no? Yo creo que muchas dimensiones que se pueden tocar. Sí, en ese sentido yo creo que la congregación a nosotros nos ayuda mucho, en verdad. Son 10 años de camino, ¿no? Claro. Entonces hay acompañamiento espiritual, acompañamiento psicológico, y claro, uno tiene que ir viendo las situaciones de la vida con realismo, y no se trata de que las heridas se borren. ¿Qué pasa con las heridas en lo físico? Cicatriz. La cicatriz, claro. Ahí siguen, ¿verdad? Pero son un recuerdo de que nosotros no podemos dar un paso atrás, ¿verdad? De que tenemos que vencer los miedos o los prejuicios, o no podemos quedarnos anclados en situaciones que al final no nos hacen crecer. Claro. Sí, exactamente. Es como, o sea, no lo olvidas, lo recuerdas, pero ya no te deja de doler, ¿no? O te duele menos, que es lo importante. Quisiera que nos hable, padre, un poquito de ese proceso. Bueno, antes tocaba un poco el tema de su infancia y estas cosas, cómo fue encontrando ese propósito, pero ¿cómo fue ese proceso en usted de ir descubriendo ese propósito? Bueno, yo creo que muy natural, digamos, ¿sí? En el sentido de que nací en una familia católica, mis abuelos eran gente devota, de devoción popular, digamos, de rosarios, de rezos del Niño Dios, muy tradicional allá en Costa Rica, de procesión. Quizás eso de niño queda como una huella, ¿no? En especial recuerdo a mi abuelo que antes de irse a trabajar al campo, me llamaba a las 6 de la mañana a rezar ante la imagen del corazón de Jesús, ¿verdad? Yo no me acuerdo qué decía abuelo, pero eso me dejó como muy marcado en el sentido de su relación con el Señor. Y claro, ver también su forma de llevar la vida, la honestidad. Un hombre muy severo, a veces duro, ¿no? Pero digamos como muy recto, ¿no? Irte todos los domingos a misa y ahí, ¿verdad? Hubo un proceso como de rebeldía en mi adolescencia. A los 11 años dije, ya no voy a misa, yo no voy a misa y me quedo en casa, ¿verdad? Quizás la excusa de los estudios, había empezado la secundaria, muchos libros por leer, tareas y tal. Pero en la misma secundaria se dio una oportunidad para hacer la confirma en una parroquia vecina. Antes era un curso de una semana. ¡Wow! Y no me recuerdo ni de los temas que dieron ni nada. Pero en esa semana fue trascendental para mí. Recuerdo que un jueves hubo exposición del Santísimo y ahí tuve pues una sensación interna, no una voz, porque no fue una voz, sino la sensación de que Dios quería algo de mí, ¿verdad? Y que me pedía mi entrega. Y bueno, ahí digo, fue muy natural porque no fue algo mágico, ¿verdad? Claro. Poco a poco en la parroquia se fueron necesitando catequistas y yo me incorporé por ahí queriendo responder al llamado. Y así fue como me fui enamorando de la experiencia de iglesia. Y bueno, cuando termino mis estudios, allí descubro que lo que me había enfocado, que era contabilidad y finanzas, pues no era lo mío, a pesar de que no me iba mal. Claro. Entonces allí recuerdo cómo los claretianos de Costa Rica, a través de la radio, ofrecían encuentros vocacionales en San José, en la capital. Y bueno, mi búsqueda fue por allí. Como te digo, algo que de niño los escuchaba por la radio y bueno, con esto voy a ver qué es. No sabía ni quién eran los claretianos, más que rezaban el rosario de la aurora.
Y allí empezó esta experiencia bonita, ¿no? Me hablaron de Darién, de Panamá, y sin saber yo qué era eso de Darién y Panamá, ¿verdad? Era muy pelado para entender más allá, ¿verdad? Y ayer comentaba con alguno, ¿verdad? Que donde estamos colocados en este momento no planeaba, ¿verdad? Estar. Sino que es Dios el que va como colocando esas piezas del puzzle, del rompecabezas y nos hace comprender que sus caminos son muy distintos a nuestros caminos. Claro. Padre, usted sabe que a mí me llama mucho la atención, ahorita que lo escuchaba y también escuchando de personajes de la historia que han logrado hacer grandes cosas, cómo tiene que ver de una manera tan relevante las personas del entorno. O sea, empezando por la familia. En la familia, pero a veces no solo la familia, sino otras personas, cómo esas personas son las que ayudan a uno a encontrar, a encaminarse, porque no es uno por sí mismo que encuentra como, ay, la luz, sino que en la cotidianidad, o sea, tanto las personas como las experiencias, ¿no? Sí, claro que sí. Yo podría decir una lista de nombres de gente muy linda, muy valiosa que me ha acompañado desde esa búsqueda vocacional, amigos de la catequesis, también una religiosa misionera de la Asunción de Costa Rica, la hermana María, ¿verdad? Yo creo que ellas y tantas personas lindas en el camino fueron, ¿verdad?, presentándome la posibilidad de esta vocación, ¿verdad? Sin imponer nada, sino como dando luces, orando por uno, y por supuesto en la congregación, misioneros, ¿verdad? Y tantas personas que Dios ha ido colocando en el camino, porque yo siento que en Centroamérica tengo una gran familia, ¿verdad? Sin ser familia de sangre, todas las personas pues siempre te han dado la mano, ¿verdad? Y claro, te han ayudado a perseverar. Claro, excelente. Bueno, hablando ahorita ya de su vocación y bueno, el padre nos compartió unas pequeñas fotos de parte de lo que fue su ordenación sacerdotal. Vamos a verlas un poquito y que el padre nos vaya comentando un poquito de esa experiencia, ¿no? Ajá, bueno, yo estaba destinado en Conayala y entonces dentro de los invitados de la ordenación presbiteral estuvieron un grupito de ellos, por eso es que están allí en la iglesia de mi pueblo. Okay. Era la primera ordenación que se hacía en mi pueblo, aunque hay otros sacerdotes, pero no ordenados allí. Sí. Invitados claretianos, redentoristas, diocesanos, a la ordenación. Algunos ya no están, sí, sí. Algunos han muerto, otros se han salido. Ajá. El padre Vicente. Ahí está Monseñor Ángel San Casimiro, el padre Rodolfo. Ellos, bueno, San Casimiro es Recoleto, era en ese momento obispo de Alajuela. Ok, Agustino Recoleto. Ajá. Ángel San Casimiro. Bueno, ahí me recibe las promesas Monseñor. Ok. Es en el momento de la letanía de los santos, que nos postramos, ¿verdad?, en signo de humildad. Esa parte exactamente me impresiona mucho. Como de postrarse al suelo de esa manera, como usted dice, signo de humildad. Sí, sí, o recordarme también de que no estoy por encima de Dios, ¿verdad?, ni de su voluntad, sino que yo me pongo a su servicio. Exacto, es impresionante, ¿verdad que sí? Es impresionante. Sí. Ahí vemos al padre Freddy. Ajá, ahí luego viene la imposición de manos, que es como se comunica, es el rito esencial, el cómo se comunica el orden de generación en generación. Ok, impresionante. Y luego la oración, la invocación del Espíritu Santo, que es una oración de consagración para el candidato que ingresa al orden de los presbíteros. A ustedes se les coloca un óleo, ¿verdad?, en las manos. Sí, también el Santo Crisma se nos coloca en las manos para poder ofrecer la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo. Okay. Bueno, ahí está yo de cura, ¿verdad?, participando en la oración litúrgica. Tenía más cabello, más negrito. Y ahí dando la comunión dentro de la misa, sí. ¿Cómo se sentía usted ese día, padre? Bueno, muy desbordado, la verdad. Hay cosas, ¿sabes cómo me sentí? Como si un grupo grande de personas me llevaran cargado. ¿En serio? Sí, porque era demasiado, como que me agarraran como el paralítico de Cafarnaúm, que te lo bajan por el techo. Por el techo. Sí, como que Freddy por acá, ahora ven acá.
con sentido, como... Sí, wow. ¿verdad? Como cargado, ¿verdad? Porque Sí, claro. son como cosas muy impactantes, ¿no? Claro. Eso de las letanías, Ajá. pues estás ahí, estás repasando tu historia, ¿no? Claro, exacto. Entonces es como una visión de la película de tu vida. Exacto. También en el momento de la unción de las manos, ¿verdad? Y te sientes sobrepasado, ¿verdad? Porque tú entiendes qué va a pasar contigo. Claro. Se te sella, ¿verdad? Se imprime un carácter en tu persona. Y bueno, la verdad, acompañado de mi familia, de la gente del pueblo, de tantos claretianos que llegaron, de los mismos cunas, o sea, gente que ha sido trascendental en tu vida y estuvieron, gracias a Dios. Ah, bueno, y ahí veíamos una fotito de un grupo, como un conjunto. Sí, bueno, al final hubo un compartir, un almuerzo y esos muchachitos hicieron una presentación folclórica. Ah, ok. Y también creo que había, bueno, esa es la primera misa, después de la primera misa, Ajá. Ah, ya, con ok. los ya revestido de verde para la misa dominical. Ah, imagino Sí, que sí. la gente le tenía mucho cariño también, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Y ahí está mi hermanita, está el padre Para Félix, ver. que fue mi padrino. Ujú. En la última. Sí, en la última, sí. El padre Félix está ahí atrás, Ajá. Ah, sí, ahí lo fue mi veo. padrino de ordenación y mi hermana que por supuesto estaba detrás de la organización de las actividades, ayudando. Wow, padre, qué belleza. Y bueno, hablaba un poquito yo también el tema de este camino de realización que a veces cree, bueno, el tema de que no significa que uno va a estar, que todo va a ser tranquilo, No. sino que es un proceso de, que obviamente, pero en medio de esas pruebas, en medio de esas adversidades, uno puede sobrellevarlo porque siente que está donde tiene que estar. Pero no es que, ay, que ya todo es un paraíso y todo es color de rosa, que es algo también que logramos confundir, ¿no? Que Sí, confundimos. sí. Pero bueno, tenemos unos mensajitos ahí para que A nos ver, compartan, a ver qué dice ¿Qué la gente. dicen? Clara Grimaldos. Buenos días en Conectados por el Espíritu, con especial invitado nuestro párroco, Padre Freddy Ramírez. Saludos, Clara. Gracias. Dice también, interesantes recomendaciones para los jóvenes que se orienten a un futuro en el ímpetu del progreso rápido. Ahí está la profesora Arelis Montenegro. Tu mami. Saludos a nuestro querido y dinámico párroco, Padre Freddy, Dios lo bendiga siempre. ¡Opa! Gracias, gracias. Gracias, profesora. Versila Abad, buenos días, Padre Freddy. Buenos días, gracias. Buenos días. Clara Grimaldos, preciosa ordenación sacerdotal. Gracias, gracias. Versila Abad, qué hermosura. Hola, gente contenta, padre, viendo su historia. Es impresionante porque a veces uno ve conoce a la gente de la parroquia y no conoce mucha de la historia, ¿no? Felicidades, Enoch, por su nueva meta alcanzada. Qué pena. Recibiendo su certificado de maestría superior en el día de hoy. Bendiciones. Gracias, Sí, mamá. sí, hablando de metas y de Sí, autorización. hablando de metas de autorización, exacto. Felicidades. Sí. Bueno, sí, es verdad también. Dice Versila, claro, Jesús lo cargaba con tanta alegría que aceptó su ministro. Así bonito. es, sí, sí, sí. Y Clara, que nuestro Señor le siga fortaleciendo en su bello ministerio. Sí, oye, la gente se ha emocionado. Lucy dice, Lucy Villalobos, saludos hasta Costa Rica. Saludos, un crack, el padre. Bueno, bueno. Excelente, gracias por esos saluditos. Bueno, vámonos entonces a una pausa musical para entonces profundizar a la luz de la palabra de Dios. Nos vemos ahorita. Lo traicioné, yo lo ofendí, con mis culpas su costado traspasé, yo lo negué más de 3 veces, y su santo rostro yo abofeteé, y cuando todos van a apedrearme, no me condena, solo pide no peques más. Y cuando me pierdo,
se lanza a buscarme. Y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan Señor, me confieso, me duele la vida, porque yo a un Dios tan bueno ofendí. Solo tú puedes, por tu misericordia, perdonarme y llevarme a la gloria. Y cuando todos van a apedrearme, no me condenas, solo pido no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme. Y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan Jesús, ayúdame a entender que a ti nadie te quitó la vida. Tú la diste por mí en la cruz. Ahora me toca responder a lo que has hecho por mí. Señor, me rindo ante tu amor. Te entrego todos mis pecados y tú los haces tuyos. Gracias, Jesús, por tanto amor. Que Dios tan Bueno, estamos de vuelta aquí en Conectados por el Espíritu. Bueno, no le había mandado el saludo al super equipo de producción que tenemos allá detrás de cámaras encargándose de todo, de que todo salga bien. Samir y Yanio y Jesús, gracias por ayudarnos a estas megas producciones. Esa canción que escuchamos ahorita es de un grupo que se llama Los Padrecitos. Es un grupo de México. Creo que no todos los padres son de México, pero el grupo musical es propio de allá. Así que bueno, ya lo saben, Los Padrecitos, búsquenlo en YouTube. Vamos entonces a leer la palabra de Dios para ir complementando un poquito lo que es el tema de hoy de la realización personal. Evangelio según San Juan. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo:
ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Palabra del Señor. Es interesante pues verlo un poquito en el contexto de la palabra de Dios. Hablamos de la realización personal y bueno, el Padre nos decía algo que es muy interesante: alinear los propósitos personales, el propósito personal con el propósito de Dios. Yo creo que al final esa para mí sería la meta para realmente ser feliz y decir: estoy realizado como persona, estoy autorrealizado. Porque al final, si nos ponemos a pensar, lo que Dios quiere para nosotros no debe ser nada malo. Más bien, lo que Dios quiere para nosotros debe ser que seamos felices, ¿no? Es que seamos felices. Por lo tanto, el camino que Dios quiera que sigamos nos va a garantizar esa felicidad. Nos va a garantizar la autorrealización. Podemos ver el ejemplo cuando Jesús le encomienda a su madre al discípulo amado. Y él muy obedientemente, como dice la palabra, se llevó a su madre. Ahí vemos un designio claro de la voluntad del Padre, por lo menos para el discípulo amado, que era: cuida de la Virgen María. Y él lo hizo, él lo siguió. Y también vemos a Jesús, por lo menos al final, cuando dice: todo está cumplido. Jesús cumplió el propósito para el cual el Padre lo había llamado a la tierra. Y pudo, fruto de ello, obtener la resurrección. Entonces, seguir el propósito de Dios no es fácil porque primero hay que descubrirlo. Y una vez que lo descubrimos, entonces ya podemos ir. Pero el problema es que muchas veces esperamos encontrar ese propósito que Dios tiene para nosotros o esperar encontrar su respuesta a través de cosas como sobrenaturales, de cosas como extraordinarias, apariciones, que la voz, que no sé qué cosa. Y por quedarnos esperando esas señales sobrenaturales, nos perdemos de sus verdaderos mensajes, de sus respuestas. Porque Dios, como decía el Padre Freddy, habla en la cotidianidad, en el día a día, a través de una experiencia, a través de una persona, a través de la propia interiorización de los pensamientos, ¿no? De la conciencia. Pero el problema es cuando nos quedamos esperando eso sobrenatural, esa aparición divina que me diga qué tengo que hacer, entonces lamentablemente nos perdemos realmente del mensaje que Dios tenga para nosotros en el día a día. Y es importante tener esos ojos abiertos, esos oídos abiertos a qué nos va diciendo Dios en lo normal de nuestra vida. ¿Qué quiere de nosotros? Y al final yo creo que también parte de ese propósito que Dios tiene para nosotros se ve a través de lo que hay en nuestro corazón. Porque todos tenemos anhelos, todos tenemos de pronto algo que nos apasiona, como esto me apasiona, esto me encanta, yo quiero seguir este camino, yo quiero ser periodista, yo quiero ser productor, o yo quiero ser un financiero, quiero ser un empresario, quiero ser un gerente, quiero ser un abogado, quiero ser un médico, y eso me causa ilusión. Entonces por ahí van esas señales, ¿no? También de pronto hay veces que las personas te pueden decir algo como que: oye, pero tú tienes un talento para hablar, deberías dar conferencias, deberías dar charlas. Y ahí también podemos ir viendo como esas señales del Señor que nos va diciendo: oye, mira, este sería un buen camino para ti. Entonces estar pendiente también de esas cosas, ¿no? De esas señales que nos va dando el Señor. Vemos entonces que el Señor tiene un propósito para cada uno y eso es una gran noticia. ¿Sabes por qué? Porque no estamos aquí en el mundo como a la deriva, como un barco naufragando en medio de la nada, sino que el Señor tiene claves para nosotros, tiene una respuesta para nosotros. Estamos aquí por algo, no estamos aquí para ocupar un espacio y nada más, sino que estamos aquí por un propósito claro. Y lo importante es
alinear esos propósitos. Entonces, bueno, la oración es uno de los factores que decía el padre Freddy, que es clave también para ir encontrando, y el autoconocimiento. A veces adentrarse y saber, bueno, este soy yo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no quiero, y el ir conociéndose también es ir descubriendo mi personalidad. Y hablamos en un programa anterior que la personalidad es ir como delimitando mi círculo. O sea, mi personalidad, ¿cómo la defino? Y ese autoconocimiento, ¿hasta dónde yo llegaría? ¿Hasta dónde no llegaría? Esto es lo que yo haría, esto yo no lo haría. Entonces ahí voy delimitando mi círculo de mis rasgos, mis valores, mis principios y mi personalidad. Y eso también va muy alineado con encontrar ese propósito y esa realización personal. Porque como dice, si no me conozco, si no sé ni siquiera quién soy yo, ni dónde estoy parado, ni qué me gusta, ni qué me identifica a mí como persona, entonces no tiene, ¿cómo voy a encontrar esa realización? Y es un proceso también que conlleva acompañamiento, como decía el padre, espiritual, tener un guía espiritual, un sacerdote que me oriente, también un buen psicólogo, una buena psicóloga que me pueda ayudar también a entender esos pensamientos y esos procesos dentro de mí que tal vez yo no comprendo. Entonces es todo un proceso que tenemos que ir pues caminando con paciencia, con mucha paciencia, porque al final ir descubriéndose también es un proceso de paso a paso, día con día. Y encontrar pues ese propósito para nuestra realización, que el fruto de ello, ¿cuál es? Felicidad, es paz, serenidad, me siento completo. Y una serenidad que no conlleva que no vamos a tener problemas. Porque a veces uno dice, ay, pero es que ya yo estoy en mi vocación, yo estoy en lo que me gusta, en lo que me apasiona, en lo que Dios quiere para mí, pero no debería tener problemas porque ya estoy en donde tengo que estar, estoy siguiendo a Dios, pero no va tanto por esa línea. Si te pones a ver un poquito el contexto de la palabra de Dios cuando están en la barca los discípulos, lo hablábamos en el programa pasado, y en las olas se empiezan a alborotar y la tormenta y los truenos, etc. Y los discípulos asustados acuden a Jesús, pero Jesús, nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir. Y Jesús de una vez se levanta, calma la tormenta y le dice, hombres de poca fe. Entonces, alcanzar la realización personal, alcanzar eso que a mí me apasiona, alcanzar ese camino que yo quiero seguir para mi vida, significa que sí, que me voy a sentir en paz, pero en ese camino también voy a encontrar muchas adversidades, muchos inconvenientes, muchos problemas que resolver. Y eso es independientemente de esté en el proyecto de vida que yo quiero o no esté en el proyecto. Los problemas son para todo ser vivo. Toda la persona que esté viva va a tener problemas que resolver. Lo importante es que Dios en medio de ese camino nos da serenidad. Y eso es lo importante, encontrar tu propósito, porque muy dentro de ti vas a tener una serenidad pues que nadie te quita, independientemente de todos los problemas que haya, ¿no? Así que bueno, es importante. Vamos a leer un momentito la intención del Papa del mes de marzo. Vamos a verlo aquí y a leerlo para ver. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo, Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires
El testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. Sabes que a mí me impresiona mucho este tema de los mártires, porque a veces uno dirá, uy, pero si a mí me pasara yo sería capaz de soportar, porque defender la fe hasta dar la vida por eso realmente es algo que por lo menos a mí me hace cuestionar mucho. Al final pues yo escucho a algunos padres que dicen, bueno, esa es una gracia que te da Dios, pues también el camino de realización y tu propósito, bueno, los mártires pues han encontrado el propósito en ello, ¿no? Y dar la vida por Cristo, pues, y es algo verdaderamente difícil, me parece. Bueno, y también quería tocar un tema dentro de esto, este tema vocacional que va acompañado de esto, que conlleva la realización personal, que también el tema del matrimonio. Muchas personas encuentran su propósito, aparte del profesional, porque yo creo que no se limita a solamente un campo, este tema de la realización, creo que abarca muchas cosas, ¿no? Hablamos de lo profesional, hablamos del caso del padre Freddy, de lo vocacional, la vocación religiosa, pero también el matrimonio. Muchas personas, por lo menos yo escucho a personas que dicen, bueno, yo desde niño, desde adolescente, ponte, ya yo soñaba con tener mis hijos, con tener mi esposa, etcétera, etcétera, y encuentran en ellos su realización, en dedicar su vida a ello, a educar a sus hijos, a amar a su esposa, y entonces es parte también de esa realización, ¿no? Yo creo que es importante, conlleva como un todo, tanto el tema profesional como en la parte sacramental, como decimos, vocacional, ¿no? Tenemos unos mensajitos ahí, vamos a leerlos para ver qué nos dice la gente. Dice Gloria Delgado, felicidades, saludos al padre Freddy. Es hermoso ese compartir. Saludos, Gloria. Nilsa Cedeño, felicidades, padre. Dios les siga bendiciendo. Oye, a la gente le gustó ese compartir del padre. Iris Gordón, saludos, padre. Gracias por su perseverancia y entrega. Dice Bersilda Abad, siempre llego a misa en el santuario. Me gustan las homilías de cada uno de ellos. Muchas veces ofrezco el Santo Rosario por ellos. Excelente. A ver, saludos al padre Fabio, recién ordenado. Creo que si es el Fabio que yo pienso, claretiano, él está pronto por ser ordenado, pero todavía no. Está en Nicaragua, exacto, él está en votos perpetuos. Él es Nica, sí, que Dios lo protege. Sí, él todavía no ha sido ordenado, pero ya está cerca, ya está cerca. Angélica Lombardo, saludos a Fabio, un gran activo de la misión claretiana. Que el Señor Dios de la vida le siga iluminando. Oye, dice Angélica Lombardo, Enoch, excelente programa donde se proyecta ese animar a la juventud y por la juventud. Oye, la gente está, wow, on fire en los medios. Clara Grimaldo, el Señor nos tiene una misión a cada uno en este diario vivir, siendo misericordiosos con nuestros hermanos, como lo hizo el apóstol Juan con su madre. Así mismo es. Bueno, y un poquito también tocando este tema del propósito de que al final, como decíamos, no es algo que es para nosotros. Esta realización, lograr ese propósito de vida de Dios para nosotros, al final conlleva proyectarme a los demás. Lo que yo haga para realizarme como persona tiene que traer como consecuencia el servicio al prójimo, porque no tiene sentido que yo haga todo un proyecto de vida solamente para satisfacerme a mí. Por ejemplo, la persona que se casa, que tiene el matrimonio, está para amar a su esposa, está para amar a sus hijos, y también en la parte profesional, cuando uno se encuentra su llamado en la abogacía, ponte, está para defenderlos, para defender del lado de la justicia, ¿no? Defender los derechos de las personas. Y cualquier medio, cualquier camino a seguir, tiene que llevarnos a proyectarnos a los demás, si no, no tiene sentido. El padre Freddy decía en un momento dado que el egoísta se queda solo. Y es que es verdad, o sea, el que es egoísta, el que no piensa en los demás, el que no piensa en servir, el que no se proyecta, al final se queda solo. Pero realmente es así.
Y es por eso que al final el propósito tiene que llevarnos a proyectarnos a los demás, sea cual sea el campo en el que nos encontremos. Y bueno, yo creo que al final pues yo creo que estamos bastante completos con este temita de la realización personal. Espero pues que les haya gustado. Quise traer un poco al padre Freddy también para que nos compartiera desde su experiencia y sobre todo en el tema vocacional de él. Y sobre todo también porque él tiene pues mucho conocimiento desde la parte de su ordenación sacerdotal y sobre todo de ir identificando desde pequeño esas señales que Dios le daba pues a través de la cotidianidad. Por lo menos por lo menos en lo personal, yo podría decir pues este tema de la maestría profesional en docencia superior, pues es un tema que a mí me realiza también como persona. ¿Por qué? Porque a mí me gusta esto. Básicamente aquí es como enseñar, como si fuera a dar una catequesis, ¿no? Y ese tema de la enseñanza, por lo menos en mi campo, viene desde muy atrás. Por lo menos mi abuelo materno, mi abuelo es Liberato Montenegro, él era un gran maestro allá en el pueblo que se llama el Carate de las Tablas, la provincia de Los Santos. Y en ese tiempo los maestros eran, por decirlo así, tenían que hacer todo. Por ejemplo, era maestro en el pueblo y los visitaba a las casas de los papás de los niños a los que les daba clases, se preocupaba cómo estaban, si tenían un tema a nivel incluso psicológico, si tenían cosas que atender, emocionales, cosas que resolver. Él los hablaba con los papás, con los niños. Era algo muy completo, ¿no? Y él, por lo menos ya después, muchos años después, incluso de que él se jubiló, todo el mundo le decía, maestro, maestro, todo el mundo lo conocía, maestro Olive, maestro Olive. Y mi mamá, pues, también siguió ese caminar de la docencia, que ella, pues, le encanta, le apasiona, pero en un principio ella se negaba. Ella decía que no, ella no era para ser docente, que ella quería ser azafata. Y la primera vez que se montó un avión dijo, no quiero ser azafata porque no le gustaban lo de las alturas, ¿no? Pero después mi abuelo, el Liberato, fue el que la fue encaminando en ese proceso de la docencia porque había escogido como una carrera en la universidad en Colombia, le salió como, no sé si fue una beca o algo, y cuando estaba allá ella no sabía que era para ser profesora de idiomas y el abuelo Olive le dijo, bueno, ya estás allá, tienes que hacerlo. Y ella muy a regañadientes al principio, los primeros meses lo hizo, pero ya después como que le fue encantando y gustando y ya lleva más de 45 años como profesora de idiomas. Entonces, pues, por esa línea, yo creo que de todos los hijos, yo soy el único que me dio por ese campo, pues yo hago mis videos en mi propio canal y aquí también conectados. Pero siempre me ha gustado mucho eso de enseñar. He sido catequista de jóvenes de confirmación, también en temas de pastoral juvenil post-confirmación. Y pues creo que es algo que me apasiona. Y ahí también yo encuentro mi realización personal. A veces también, no solamente por hacerlo, sino porque a veces también las personas te dicen, oye, pero qué bien se te da esto, qué bien se te da enseñar, qué bien se te da formar. Y también ahí yo he ido como haciendo ese discernimiento diciendo, oye, pero es verdad, entonces, y me siento bien haciéndolo. Entonces, así uno va también encontrando ese camino de su realización personal, ¿no? Así que pues yo los invito a que también pues vayan viendo, hagan como un repaso, ustedes jóvenes, y viendo atrás de su historia. Dice Ricardo Antonio, saludos y bendiciones. Saludos, Ricardo, hermanito. Ricardo. Bueno, a que vayan viendo un poquito hacia atrás en sus historias y ver, tal vez si no identifican qué es aquello que me apasiona, en lo que yo me veo para toda la vida, escuchen las referencias de las personas que les han hablado. Porque a veces las personas le dicen, oye, pero qué bueno eres para esto, qué bien se te da esto. Entonces ir haciendo un repasito de qué son aquellas voces que hemos escuchado que nos incentivan a hacer algo. Y estas también pueden ser señales para decir, oye, entonces este es el camino a seguir. Y bueno, y quiero tocar otro puntito de un conferencista español que era cirujano gastrointestinal. Y él se dedicaba a la cirugía, eso era su profesión y hacía un trabajo exitoso, o sea, hacía unas operaciones exitosas, todo le iba muy bien y él decía, bueno, aquí yo me jubilo. Sin embargo, estuvo muchos años así de cirujano
Y cuando él atendía a los pacientes, que las operaciones salían bien, o incluso antes de la operación, él hablaba con esos pacientes y los alentaba, los animaba. Y ellos le decían, pero oiga, pero usted debería como hacer conferencias o escribir un libro, porque la verdad es que usted, con sus palabras, usted anima, usted despierta el entusiasmo por la vida en las personas. Y él no hacía caso de esto, pues él seguía así haciendo su trabajo. Hasta que un día una mujer que tenía una situación de salud crítica y era una operación muy riesgosa la que se le iba a hacer, el cirujano la estuvo escuchando mucho tiempo hasta que la operó y todo salió bien. Y ella le dijo unas palabras que no recuerdo exactamente cuáles eran, pero él dice que esas palabras que ella le dijo, cuanto al tema también que tenía que dedicarse a eso de conferencias, como que lo impactaron. Y él dijo, bueno, voy a hacer el intento. Y ese hombre, en un momento dado, dejó su profesión de cirugía, renunció a eso y dijo, voy a dedicarme a dar conferencias. Y lleva ya muchos años dando conferencias. Hoy en día podrá tener 60 y algo de años. Tiene más de 40 años ya, o 30 años dando conferencias. Y vive de eso, o sea, vive de eso. Da conferencias motivacionales, pero desde un punto de vista muy científico. O sea, toca muchos temas del funcionamiento del cerebro, como también el tema del tubo gastrointestinal también influye. Unas cosas impresionantes que toca a nivel de la ciencia, ¿no? Y de cómo todos estos temas repercuten en las emociones y te ayuda a enfocarte en cómo el ser humano como tal tiene un potencial dentro que puede sacar. O sea, él no enseña nada nuevo a la gente, sino que él ayuda a la gente a sacar ese potencial y a descubrir ese potencial que tiene dentro. Y es el que hablaba un poquito de ir escuchando esas referencias de las personas de qué es lo que te van diciendo, qué es en lo que tú te desempeñas bien. Entonces ahí está la clave, ir un poquito discerniendo y viendo qué es aquello en lo que me desempeño bien y que me gusta. Y también si, bueno, está la fortuna de poder hacerlo, también si puedes vivir de aquello que te gusta, haciendo aquello que te gusta y puedes generar recursos para mantenerte con ello, mejor todavía. Cuando se alinea esa parte de la profesión, de la vocación, la realización, con también el sustento del pan de cada día, el poder tener pan de cada día, pues yo creo que al final ese es el sueño ideal, ¿no? No quiere decir que cuando te dediques a algo que no te apasiona no puedas hacerlo bien. Yo creo que sí se puede, porque a veces no hay opción. A veces uno tiene que trabajar en algo que no le guste, pero ahí es donde entra la actitud. La actitud que yo tengo ante lo que me toca hacer. Igual en ese proceso también está el ir discerniendo. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Conectados por el Espíritu, la realización personal. Nos vemos entonces en la próxima. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.